Hola chicos, en esta clase les voy a explicar sobre el tema de catabolismo de carbohidratos. Usualmente cuando abordamos el tema de metabolismo en un organismo vivo, específicamente en animales, inicialmente empezamos con este tema porque es central en el metabolismo energético. Vamos a darnos cuenta de que no solamente nos va a ayudar a entender y aterrizar esos conceptos que vimos anteriormente sobre metabolismo, sino que vamos a poder ir más allá y comprender las lógicas de regulación y también ver ejemplos de regulación, no solamente a nivel, digamos, alostérico o feedback negativo, sino también regulación hormonal. Entonces, nos brinda un montón de ejemplos para entender más a fondo detalles posteriores sobre el metabolismo. Entonces, usualmente vamos a encontrar que en las clases o en los libros el abordaje de todo el estudio del metabolismo se inicia con el tema de catabolismo de carbohidratos. Este tema se divide, uno podría dividirlo en cuatro temas principales y es importante que los tengan en mente, ¿ok? Porque son cuatro rutas metabólicas diferentes, pero que todas ellas responden al mismo problema y es cómo obtenemos energía a partir de carbohidratos, ¿ok? Simplemente que varían de acuerdo como a su función particular y a unos escenarios fisiológicos particulares, etcétera. Bueno, estos cuatro temas son, uno, la glucólisis, que se refiere a la oxidación de la glucosa, ¿cierto? Para obtener piruvato. En segundo lugar, vamos a ver el ciclo del ácido cítrico, que de hecho es un ciclo que no solamente es catabólico, sino que también tiene unos roles anabólicos que vamos a ver posteriormente en este curso. En tercer lugar, vamos a ver la fermentación, esos caminos que puede tomar el piruvato de acuerdo a las condiciones aeróbicas o anaeróbicas que tiene la célula. Y por último, la glucogenólisis, que también nos va a brindar un ejemplo muy interesante de regulación hormonal. Entonces, iniciemos con un recorderis. Tenemos que cada paso en una vía metabólica es catalizado por una enzima distinta. Recordemos que básicamente una ruta metabólica es una serie de reacciones químicas en las que cogemos una molécula y la vamos transformando en otra y esa a su vez en otra y esa a su vez en otra. Y esto está organizado, es unidireccional, tenemos un primer paso comprometido. eh, en el cambio de energía libre de toda la vía nos indica si esa vía es catabólica o anabólica, recordemos todos esos conceptos, y lo importante es que cada paso de la vía lo hacen enzimas. Hay algunas vías, perdón, hay algunas reacciones dentro de la vía que son catalizadas por enzimas que son reguladas y usualmente esas reacciones son irreversibles y son las que ponen como la velocidad de la vía, ¿cierto? O sea, son como las que regulan qué tanto la vía está prendida, digamos, está más o menos prendida o definitivamente está apagada, ¿cierto? Entonces, tenemos que recordar que vamos a ver muchos ejemplos en los que la enzima particular es la que se debe regular y es la que nos indica qué tanto está prendida o apagada la vía. La energía libre consumida o liberada en determinadas reacciones es transferida por moléculas como ATP o NADH, entonces debemos recordar que esas moléculas de alta energía como el ATP, ¿cierto? O el NADH, que es un cofactor reducido, son esas moléculas que nos indican como, entre comillas, energía. Recordemos que no es que ellas sean energía libre, ¿cierto? Sino que sus reacciones de degradación generan mucha energía libre o liberan energía libre que puede, al acoplarse con reacciones no espontáneas, ayudarlas a que sean espontáneas y que por lo tanto procedan. Entonces, recordemos también ese concepto de acoplamiento de reacciones bioquímicas. Y por último, como ya lo había mencionado, la velocidad de la vía puede controlarse modificando la actividad de las enzimas y esto obedece a todos los tipos de regulación que ya hemos visto en clase, como regulación alostérica, feedback negativo, regulación hormonal que dirige, por ejemplo, una modificación covalente, por ejemplo, fosforilaciones o desfosforilaciones, también inhibidores, competidores, etcétera. Recordemos también que las reacciones químicas dentro de una vía metabólica que son reversibles, también se les puede dar una direccionalidad de acuerdo a la manipulación de la concentración de reactivos y productos. Entonces, en resumen, las dos maneras en las cuales yo puedo llevar a cabo una reacción
que no es espontánea, es modificando esa concentración de reactivos y productos y también aportando la energía por medio de estas degradaciones de moléculas que son monedas energéticas como el ATP o el NADH. Entonces, cada vez que ustedes vean producción de ATP o producción de NADH o producción de FADH2, eso quiere decir, entre comillas, en última, que estamos haciendo energía, ¿cierto? Bueno, entonces, un aspecto importante con los carbohidratos que debemos ver antes de ver como tal su degradación dentro de una célula es en los organismos como los animales, cómo estas glucosas de la dieta llegan hasta la célula. Entonces, usualmente lo que nosotros consumimos son polisacáridos, que son moléculas de glucosa, o sea, que son polímeros de muchas glucosas, ¿cierto? Entonces pueden ser, por ejemplo, almidón, que está, por ejemplo, en muchos vegetales. Entonces, eso almidón, que es amilopectina eh, y este otro polímero que viene con él, es una mezcla, ¿cierto? Entonces, estos polímeros son básicamente cadenas muy largas de glucosas que están unidas por unos enlaces glucosídicos particulares que son rotos por medio de enzimas como la amilasa salival, y esto libera fragmentos muy pequeños de esos polímeros. Entonces pueden ser oligosacáridos o disacáridos o los propios monosacáridos, que en este caso serían glucosas. Entonces estas moléculas van a pasar por todo el tracto gastrointestinal y en el intestino delgado definitivamente van a terminar de destruirse e hidrolizarse hasta la generación de monosacáridos, que pueden ser glucosas y también otras exosas como la galactosa y la fructosa, que tienen sus enzimas pues particulares que las degradan. Estas exosas pasan a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo y posteriormente ellas viajan libremente en la sangre porque son moléculas muy hidrofílicas y llegan finalmente a las células. Em, ya en la célula vamos a hacer el proceso conocido como glucólisis, ¿cierto? Aquí a la izquierda vamos a repetir entonces que esa primera parte es como una parte dietaria. Esto no es la glucólisis todavía. Esta parte que es dietaria es simplemente la digestión y la absorción de moléculas monosacáridos, ¿cierto? Que es simplemente la degradación de polisacáridos a monosacáridos, que es muy similar, que podemos hacer un símil con las proteínas. Cuando las proteínas se degradan y liberan los aminoácidos libres, eso también ocurre durante la digestión. Los aminoácidos libres también pasan a la sangre y se distribuyen fácilmente. Esto, digamos, es diferente a lo que sucede con los lípidos, que ya vimos que su digestión, absorción y transporte es mucho más complejo por ser moléculas hidrofóbicas. Ya cuando tenemos los monosacáridos que están en el torrente sanguíneo, ellos entran a la célula y vamos a hablar específicamente de la glucosa. Luego vamos a ver qué pasa con las otras exosas, pero el ejemplo primordial digamos, el monosacárido principal en este asunto es la glucosa. Entonces vamos a ver cómo la glucosa se oxida a través de varias reacciones hasta la generación de 2 piruvatos. Cada glucosa genera 2 piruvatos. Entonces este es el proceso denominado como glucólisis. En el estudio del metabolismo vamos a encontrar que las palabras pueden llegar a ser un poco enredadas, pero lo importante es que cuando dice lisis es porque estamos hablando de un rompimiento de la molécula. Y si es gluco, pues es la lisis de la glucosa, ¿cierto? Vamos a ver luego que hay otras palabras un poco parecidas y confusas, pero si se revisa muy bien el prefijo y el sufijo, podemos interpretar de qué ruta metabólica estamos hablando. Entonces, en el caso de la glucólisis es la lisis de la glucosa, es decir, su destrucción, y en el caso pues de los animales nosotros la destruimos de una manera oxidativa, ¿cierto? Entonces, básicamente es la oxidación de la glucosa. La mayor fuente de energía para el cuerpo es la glucosa, que proviene de los alimentos. O sea, esa sería, digamos, la vía exógena de obtención de glucosa, lo que se encuentra en los alimentos, como ya vimos, los almidones, por ejemplo, son un polímero de glucosas. O también nosotros mismos podemos generar glucosa cuando la requerimos, ya que nosotros también tenemos un polímero de glucosa en nuestro hígado y músculos que se llama glucógeno, que es básicamente como una pequeña reserva energética que tenemos nosotros. Recordemos que nosotros estamos más especializados en el almacenamiento de lípidos, pero también almacenamos glucosa en forma de glucógeno para obtener energía como de mediana rapidez, o sea,
como en un tiempo más o menos de 2 a 4 horas después de haber comido alimentos, utilizamos glucógeno para liberar glucosas de los cuales se obtiene energía. Es importante también mencionar que algunos tejidos y células y sistemas solamente utilizan glucosa como fuente de energía, principalmente el sistema nervioso. Nuestro cerebro y las neuronas utilizan solamente glucosa como fuente de energía, entonces es una molécula muy importante e imprescindible y la homeostasis de la glucosa, es decir, cuánta glucosa nosotros tenemos en la sangre, es muy regulada. O sea, nuestra glucemia, que así se llama, ¿cierto? Es decir, los niveles de glucosa en la sangre son muy regulados porque si tenemos hiperglucemia o hipoglucemia, es decir, niveles muy altos o muy bajos respectivamente de glucosa, esto puede acarrear problemas y gatillar mecanismos hormonales que nos llevan a tener que retornar a esa homeostasis. En patologías como por ejemplo la diabetes o el síndrome metabólico, esta homeostasis de la glucosa está afectada y por lo tanto pasan a suceder, digamos, síntomas y signos que son propios de esa enfermedad. Es importante también mencionar que nosotros mismos también podemos crear glucosa de novo. ¿Qué quiere decir de novo? Es decir, fabricarla a partir de otras moléculas. Por ejemplo, nosotros podemos fabricar glucosa a partir de ciertos aminoácidos. ¿Para qué quisiéramos hacer eso? En momentos en los que de verdad hay mucha escasez de alimento y no hemos comido en mucho tiempo, nosotros degradamos nuestras proteínas para hacer nuestra propia glucosa que va a alimentar el sistema nervioso. Vamos a ver todos estos escenarios fisiológicos posteriormente. Entonces, empecemos con detalles sobre la glucólisis. La reacción global de la glucólisis es, tenemos una glucosa más 2 Na de más. Recordemos que Na de más es una de estas coenzimas, en este caso es una coenzima que está oxidada, ¿cierto? La coenzima reducida sería el NADH. Entonces acá tenemos Na de más que es la versión oxidada de esa coenzima que es proveniente de una vitamina del complejo B. Gastamos dos ADPs, ¿cierto? Dos fosfatos y producimos dos piruvatos. ¿De dónde salen estos dos piruvatos? Estos dos piruvatos salen del rompimiento de la glucosa. Miren que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, entonces pasamos a tener dos moléculas de piruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Entonces aquí está, digamos, los 6 carbonos de la glucosa se vuelven dos moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Eh, Reducimos este Na de más a NADH, convertimos ADP en ATP y generamos otros subproductos como protones y agua. Entonces, básicamente y digamos de una manera global, la glucólisis genera a partir de una glucosa dos piruvatos, dos coenzimas reducidas y dos ATPs. ¿Ok? Entonces, es la conversión de glucosa en piruvato. Ahora nosotros podemos, este piruvato tiene muchos caminos, tiene muchos destinos. Puede o convertirse en acetil-CoA, o puede convertirse en lactato, o puede convertirse en etanol, eso lo vamos a ver después, pero el piruvato tiene muchos destinos dentro de la célula que dependen pues de unas condiciones particulares. Aquí hay algunos datos interesantes sobre sobre la glucólisis. La glucólisis es una vía anaerobia, es decir, no requiere oxígeno y se hace en el citoplasma de las células. Es una vía probablemente muy antigua, o sea, es probablemente una de las primeras vías metabólicas que se instauró durante la vida, ¿cierto? Es decir, temprano en la evolución probablemente se formó la glucólisis, que es decir, es una vía antigua de obtención de energía y es casi que muy común a todos los seres vivos, casi que todos los seres vivos hacen glucólisis, ¿cierto? Entonces eso indica que muy temprano en la evolución un ancestro que derivó la mayoría de los seres vivos que existen actualmente, hizo glucólisis e instauró la glucólisis. Como había mencionado anteriormente, de una glucosa de 6 carbonos se rompe, específicamente es una oxidación. Entonces, primer mensaje importante, el catabolismo que nosotros hacemos es catabolismo oxidativo. Nosotros oxidamos las biomoléculas que ya hemos estudiado
para la obtención de energía, porque este proceso de oxidación lleva a un proceso de reducción. ¿Quién se reduce? Las enzimas, las coenzimas, como el NAD más o el FADH. Estas coenzimas reducidas entran a la cadena transportadora de electrones, como ustedes ya vieron, para la producción de ATP durante el proceso de eh, fosforilación oxidativa. ¿Ok? Bueno, entonces una glucosa de 6 carbonos se oxida en dos moléculas de piruvato que tienen 3 carbonos. Ya mencioné que tiene lugar en el citoplasma. Miren que por sí sola la glucólisis no tiene buen rendimiento energético, solamente genera 2 ATPs y 2 NADHs. Realmente no es mucha energía si convertimos pues NADH como entre comillas en energía, ¿cierto? Porque básicamente sí va a volverse ATP cuando se haga la fosforilación oxidativa. Entonces, miren que realmente no genera mucha energía. Entonces podemos decir que la glucólisis por sí sola, ojo, por sí sola no tiene buen rendimiento energético. Por supuesto, el piruvato se puede seguir oxidando y esa oxidación posterior, que es estos destinos del piruvato, pueden llevar a la generación de más energía. ¿Ok? Bueno, recordemos que la glucólisis no es como particular o específica de solo la glucosa. Normalmente se estudia con la glucosa porque es básicamente el monosacárido más relevante, pero otras hexosas pueden entrar a la vía de la glucólisis, o sea, terminan ingresando en algunos puntos y es, dicho de otra manera, es como si se convirtieran en glucosa para hacer glucólisis, o sea que podríamos decir que la glucólisis globalmente es la obtención de energía a partir de hexosas, no solamente glucosa, pero glucosa es como la base pues de la vía. La glucólisis tiene dos etapas. La primera etapa es una etapa de inversión de energía. De hecho, eso suena raro porque como la glucólisis es una vía catabólica, ¿cómo así que tenemos que gastar energía al principio? Entonces, sí, recordemos que las vías catabólicas usualmente tienen un primer paso comprometido o unos primeros pasos que requieren, entre comillas, activación. Y esta activación usualmente requiere ATP, pero el mensaje más importante es que a pesar de que requerimos ATP, al final, cuando se haga toda la vía completa, vamos a recuperar ese ATP y por supuesto vamos a generar más energía y por lo tanto entonces hablamos de una vía catabólica. Si no fuera catabólica, o sea, si no generara energía al final de manera neta, pues no sería una vía catabólica, ¿cierto? Sería una vía anabólica. Entonces, recordemos que las vías anabólicas pueden tener reacciones que requieren energía, pero que vista toda la vía desde un punto de vista global, vamos a tener un rendimiento neto positivo para la obtención de energía, es decir, un delta de G negativo. Entonces, volviendo a las fases de la glucosa, son dos. Una primera fase en la que tenemos que invertir energía, de hecho, tenemos que gastar 2 ATPs. Y luego tenemos una fase de generación de energía en el que generamos 4 ATPs. Entonces miren que al final gastamos 2, pero generamos 4 y por eso el rendimiento neto es 2 ATPs. ¿Ok? Y adicionalmente pues generamos 2 NADHs que si estamos en condiciones aerobias podemos hacer la fosforilación oxidativa, lo que nos va a brindar un poquito más de ATP. Bueno, entonces esto es lo que les mencioné acá. Tenemos dos fases de la glucólisis, unas reacciones de inversión de energía que son las primeras 5 y luego las otras 5 reacciones serían de generación de energía. En total, la glucólisis tiene 10 pasos, es una vía bastante larga y vamos a ver paso por paso las particularidades de esos pasos, ¿cierto? Entonces son 10 pasos, de ellos 5, los primeros 5 son de inversión de energía y los 5 posteriores son de generación de energía. Ya esto que está acá lo mencioné, ahora veamos como de manera global el proceso. Aquí a la izquierda encontramos la fase de generación, de inversión de energía, perdón, y acá a la derecha la fase de generación de energía. Entonces empezamos con una molécula de glucosa que aquí se representa como con estos 6 puntos negros que son los 6 carbonos que tiene la glucosa, ¿cierto? Porque es una hexosa. Eh, la glucosa se le pone un fosfato, entonces aquí gastamos un primer ATP, ¿cierto? Es el primer paso comprometido, es una reacción irreversible que requiere energía para poder suceder, entonces por eso gastamos un ATP y ponemos un fosfato del ATP en la glucosa, obtenemos glucosa 6-fosfato.
Esa glucosa 6-fosfato cambia a fructosa 6-fosfato, simplemente cambiamos de... Es una isomerización, ¿cierto? Porque la glucosa y la fructosa son isómeros. Entonces pasamos de glucosa a fructosa 6-fosfato. Gastamos otro ATP para la generación de fructosa 1,6 bisfosfato. Este tercer paso también es un paso irreversible, eh, que requiere energía para poder suceder. Es un paso extremadamente regulado. La enzima que se encarga de hacer este proceso es la fosfofructoquinasa, es muy regulada, lo vamos a ver más adelante, y es quizá la enzima más importante de la glucólisis. Cuando tenemos la fructosa 1,6 bisfosfato, este compuesto es inestable porque recordemos que los fosfatos son moléculas como que en sus enlaces son muy energéticos, ¿no? Entonces como que si tú a una molécula le pones un fosfato, como que no, pues ya como que se vuelve un poco inestable, pero si les pones dos, ya esa molécula es bastante inestable, como que tiene esas dos cargas ahí, que son esos fosfatos que tienen esos montón de oxígenos, ese montón de cargas negativas, esos dobles enlaces que forman resonancia, que esos oxígenos no les gusta estar tan juntos, ¿cierto? Si tú pones dos fosfatos en la misma molécula, eso es un montón de carga negativa en la misma molécula, entonces la fructosa 1,6 bisfosfato es inestable y se rompe. Entonces, gracias a una enzima, cataliza ese rompimiento de la molécula y aquí es donde generamos ya los compuestos de tres carbonos. Generamos un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato, pero en la reacción número 5, esa dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en resumen, en esta primera fase de inversión de energía tenemos que la glucosa se convierte en dos gliceraldehídos 3-fosfatos, que son dos moléculas de tres carbonos. Por supuesto, hemos gastado dos ATPs porque esos dos gliceraldehídos 3-fosfatos tienen cada uno su fosfato, o sea que hemos gastado ATP. ¿Okay? Entonces miren que de aquí en adelante todo es por dos, ¿cierto? Es decir, por una glucosa generamos dos gliceraldehído 3-fosfato, entonces tenemos que tener eso en mente, por eso es que aparece este 2 acá, porque son dos moléculas de tres carbonos por una glucosa. Entonces la reacción número 6, que es la conversión de gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bisfosfoglicerato, es una reacción que genera las dos coenzimas reducidas, los dos NADHs. Esta molécula también es bastante inestable, entonces se degrada, gracias a una enzima se degrada y libera uno de esos fosfatos. Entonces pasamos de 1,3 bisfosfoglicerato a 3 fosfoglicerato y aquí generamos los primeros dos ATPs. Estos dos ATPs de acá compensan el gasto energético ocurrido en la fase de inversión de energía. Y cuando tenemos estos tres fosfoglicerato ocurre una isomerización para pasar este fosfato que está aquí en este último carbono al carbono que está aquí en la mitad. Es simplemente como cambiar de lugar ese fosfato. Y luego pasamos de 2-fosfoglicerato a fosfenolpiruvato, ¿cierto? No hay como una modificación estructural aparente acá. Vamos a ver bien a fondo esa reacción 9 ya como con los enlaces. Es simplemente como un movimiento de un enlace aquí, no es tan relevante. Estos dos pasos, digamos, es simplemente como una reorganización de enlaces acá. Y ya el último paso, que también es muy importante, también es un paso regulado, es ya quitarle este fosfato al fosfenolpiruvato, que es una molécula de muy alta energía. Entonces, esto es espontáneo, espontáneamente quitamos este fosfato y generamos otra vez dos ATPs que son en últimas como el rendimiento neto de la glucólisis serían estos dos ATPs, ¿cierto? Y generamos las dos moleculitas de piruvato. Aquí en este gráfico se muestra el resumen de lo que mencioné anteriormente. Acá arriba, digamos, la fase de inversión de energía. Tenemos dos pasos iniciales, que es el paso número 1 y el paso número 3, que requieren ATP. Generamos una molécula bastante inestable, que es la fructosa 1,6 bisfosfato. Se rompe en dos moléculas de 3 carbonos. Eventualmente la dihidroxiacetona fosfato se vuelve gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí termina, digamos, la fase de inversión de energía. Ya este gliceraldehído 3-fosfato se oxida. Recordemos que esto ocurre 2x, ¿cierto? Por una sola molécula de glucosa es dos de estas que están por acá, ya porque tenemos las moléculas de 3 carbonos, que sería la mitad. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato
eh, se termina de oxidar, generamos coenzima reducida, generamos 4 ATPs y que pagan por esta fase de inversión de energía y deja 2 ATPs extra, que es el rendimiento pues energético. Estos ATPs que se generan durante una vía metabólica, específicamente una vía catabólica que no es el ATP que se produce durante la fosforilación oxidativa, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, técnicamente hablando, estos dos ATPs, que son el rendimiento neto energético de la glucólisis, es fosforilación a nivel de sustrato. Veamos paso por paso entonces. El primer paso es la fosforilación de la glucosa, es decir, pongámosle un fosfato a esta glucosa para la generación de glucosa 6-fosfato. Este es el primer paso comprometido. Recordemos que en las vías catabólicas vemos un primer paso que apenas ocurre. Eso es como que, bueno, ya, si la glucosa se volvió glucosa 6-fosfato, se prendió la glucólisis y ya esa glucosa 6-fosfato, a menos de que se regule posteriormente, que puede ocurrir, va a ir hasta piruvato. Ya como que se prende la vía, ¿cierto? Esto también ocurre en otras vías, como por ejemplo la beta oxidación de ácidos grasos, que lo van a ver posteriormente. El primer paso es un paso comprometido que gasta energía, pero activa. Una vez activa el ácido graso, ya eso como que le dice a la célula, bueno, este ácido graso ya está oxidado, vamos a hacer beta oxidación y obtener energía de este ácido graso. Entonces, ya teniendo la glucosa 6-fosfato, ya de aquí sigue, pero hablemos un poco de la exoquinasa. La exoquinasa es la enzima que cataliza esta reacción. Es una reacción que requiere ATP, es una reacción irreversible y tiene una función importante adicional, y es que secuestra a la glucosa en el citoplasma. Recordemos que cuando la glucosa está en el torrente sanguíneo y entra a la célula, ella entra a través de unos transportadores, GLUT4, GLUT2, etcétera. Hay una familia grande de transportadores de glucosa, pero así como entra también puede salir. Eso es cierto. Eso es, digamos, no es un equilibrio como tal, pero sí es como si fuera un equilibrio, ¿cierto? Entonces, como que la glucosa puede entrar, pero también podría salirse de la célula de nuevo al torrente sanguíneo. Entonces, una manera como de secuestrarla en el citoplasma de manera que prosiga la glucólisis es poniéndole ese fosfato. Ya el fosfato es un grupo funcional grande, ¿cierto? Y recordemos que este que está acá es un fósforo con 3 oxígenos cargados negativamente. Eso ya no cruza la membrana celular fácilmente, ya no puede cruzar el transportador, los transportadores de glucosa. Por lo tanto, la glucosa 6-fosfato queda dentro de la célula y es como la señal para que de ahí se siga oxidando y degradando hasta piruvato. La exoquinasa es una enzima regulada, ¿cierto? Tiene un tipo de regulación que es feedback negativo. La exoquinasa se inhibe por su propio producto. Su propio producto, que es glucosa 6-fosfato, inactiva la exoquinasa. Recordemos que la lógica del feedback negativo es que si tú ya has tenido la vía prendida y generas mucho producto, pues ese mismo producto puede ir a apagar la vía para que no se haga más de ese producto porque ya hay mucho, ¿cierto? Cuando se apaga la vía y ese producto se degrada y eventualmente deja de inactivar la enzima, entonces la vía vuelve y se prende y así sucesivamente. Es un loop de regulación, de comunicación de que la concentración del propio producto regula qué tanto yo produzco ese producto. ¿Ok? Bueno, ya pasemos a la reacción número 2. Es básicamente una isomerización. Pasamos de glucosa a fructosa. No hay como mucho especial, simplemente estamos pasando de una aldosa a una cetosa. Es una reacción reversible, o sea que depende mucho de la concentración de los productos y los reactivos. Ya pasamos luego de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bisfosfato, que es esa molécula que les comentaba anteriormente, que es bastante inestable, ¿cierto? Tiene estos dos fosfatos acá. Esta reacción, que es la reacción número 3, es la segunda fosforilación, gasta otro ATP. Entonces aquí ya llevamos los dos ATPs que gastamos en la fase de inversión de energía. Em, esta fosfofructoquinasa es una enzima supremamente regulada y tal vez es la enzima más regulada de la glucólisis, y vamos a ver algunos detalles sobre su regulación. Su regulación es compleja, de hecho todavía no se entiende completamente, todavía siguen las investigaciones sobre esta enzima que
es bastante interesante y compleja, pero sí hay como ya, digamos, unos detalles muy fijos y muy aceptados como de su regulación, entonces es lo que vamos a ver a continuación. La regulación de la fosfofructoquinasa, que la van a encontrar en libros como PFK, que es como su abreviación en inglés, eh, ocurre de manera diferente en bacterias y en humanos o animales. Entonces, la regulación en bacterias tiene mucho sentido, o sea, es como fácil, entre comillas, de entender, mientras que la regulación en humanos es un poquito más complicada. Entonces, veamos la de bacterias. Cuando uno, digamos, cuando la bacteria tiene mucho ATP por dentro, ¿cierto? Eso quiere decir que la bacteria pues acabó de hacer vías catabólicas y tiene mucha energía. Si uno tiene mucho ATP, pues tiene sentido que, pues, que le disminuyamos la intensidad a las vías catabólicas, pues porque ya hay mucho ATP, ¿sí o no? En el caso contrario, cuando el ATP se ha utilizado y esto genera ADP, que es adenosín difosfato, o incluso AMP, que es adenosín monofosfato, estas dos moléculas, cuando su concentración es alta en la célula, eso indica que necesitamos energía. Las células sensan o, entre comillas, entienden que cuando la concentración de ADP o AMP es alta, es porque la célula está carente de energía, necesita energía. Y por lo tanto, uno podría interpretar que una concentración alta de ADP o de AMP es un gatillo para activar vías catabólicas. Y precisamente cuando la concentración de ADP es alto, activa alostéricamente a la fosfofructoquinasa. Entonces, la fosfofructoquinasa es una enzima regulada de manera alostérica en bacterias en el que el ADP es un activador. Cuando el ADP activa la fosfofructoquinasa, la glucólisis se acelera y por lo tanto generamos ATP. Cuando ya hay mucho ATP, entonces se disminuye la intensidad de la vía. Adicionalmente, la fosfofructoquinasa en bacterias es inhibida por uno de los productos, por el penúltimo producto de la vía, que es el fosfenolpiruvato. No es exactamente el último, que es el piruvato, pero el anterior, que es el fosfenolpiruvato, es un inhibidor de la fosfofructoquinasa. Esto sería una inhibición por feedback negativo, ¿cierto? Como que no es como tal el producto de la reacción que sería realmente fosfructosa 1,6 bisfosfato, sino que un producto lejano de la vía que es el fosfenolpiruvato inhibe a la fosfofructoquinasa. Entonces esta regulación es clara, la fosfofructoquinasa tiene una activación alostérica que es modulada por ADP, que significa que si tenemos mucho ADP es porque la célula necesita energía, entonces activa la fosfofructoquinasa para que hagamos piruvato y hagamos energía. Y tiene una inhibición por feedback negativo que lo hace uno de los productos finales, en este caso el penúltimo de la vía, que es el fosfenolpiruvato. La regulación en humanos es principalmente una regulación positiva y es una regulación alostérica, pero que obedece realmente a una regulación hormonal. Entonces, lo que ocurre es que hay otra fosfofructoquinasa, esta de la que estoy hablando usualmente se llama fosfofructoquinasa 1, pero hay una fosfofructoquinasa 2 que lo que hace es poner un fosfato no en la posición 1, sino en la posición 2 de la fructosa. Entonces, en vez de producir fructosa 1,6 bisfosfato, lo que hacemos es producir fructosa 2,6 bisfosfato. Y resulta que la fructosa 2,6 bisfosfato es un activador de la fosfofructoquinasa 1 y por lo tanto hace que la fosfofructoquinasa haga mucho esta reacción para la generación de piruvato. ¿Cómo funciona más a fondo esto? Pero esto es complejo y, digamos, todavía no se entiende muy bien. Entonces voy a ir un poco más lento en este asunto. Digamos, el tema general es que la fructosa 2,6 bisfosfato, que es esta, es un gran activador de la fosfofructoquinasa 1, que es la que participa en la vía de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, cuando la concentración de glucosa en sangre es alta, eso quiere decir que necesitamos hacer glucólisis porque es como que alguien acaba de comer,
hay mucha glucosa en la sangre, las células, pues, bueno, aprovechemos que hay glucosa en la sangre para utilizarla para la obtención de energía. Así dejamos de gastar nuestras propias reservas y aprovechamos pues que la persona está comiendo alimentos. Entonces, cuando la concentración de glucosa en sangre es alta, por medio de una regulación hormonal, que no voy a entrar a, digamos, en el detalle ahora, por una regulación hormonal se estimula la fosfofructoquinasa 2 para la generación de fructosa 2,6 bisfosfato, que es un activador de la fosfofructoquinasa 1. ¿Ok? Aumenta la actividad por la fructosa 6-fosfato, digamos, es un activador alostérico y disminuye la acción inhibitoria del ATP. Recordamos que el ATP es como un inhibidor. Miren que acá cuando tengo mucho ATP, como que la velocidad de la reacción es baja. Entonces, como que esta molécula, la fructosa 2,6-bisfosfato, detiene la acción inhibitoria del ATP y gatilla la velocidad de la glucólisis por medio de la activación de la fosfofructoquinasa 1. Como la reacción de la fosfofructoquinasa es irreversible y tiene un delta de G grande, solamente se puede modular vía alosterismo, que es lo que acabo de explicar. ¿Okay? Bueno, entonces esto lo obtuve de un artículo muy interesante en el que explican que la regulación de la fosfofructoquinasa se sigue estudiando. Hay un montón de moléculas que por vía alosterismo la modulan. Por ejemplo, no solamente la fructosa 2,6 bisfosfato, sino también el propio ADP, AMP, AETP, AMP cíclico, es decir, como el estado energético de la célula, pero también otros como el citrato, el lactato, fármacos como el clotrimazol, otras moléculas como ácido acetilsalicílico, pues que es la aspirina, ¿cierto? Otro fármaco, y que a nivel hormonal, la insulina, la epinefrina, la serotonina, tienen que ver también con la regulación de estos tetrámeros, incluso la concentración de calcio, que es delicada y que tiene que ver, o sea, la homeostasis de calcio es súper, súper, súper fuerte y en la célula la concentración de calcio es hiperregulada y específicamente el que se libera de las mitocondrias. Entonces, vemos que hay un montón de moléculas que influyen en la activación de la fosfofructoquinasa, que incluso también tiene que ver como con una modificación estructural de ella misma. Se cree que realmente la fosfofructoquinasa realmente activa es un tetrámero de fosfofructoquinasas y cuando no es un tetrámero, es decir, se forma el dímero o el monómero, no es tan activa. Entonces, todas estas modificaciones realmente lo que hacen es ayudar a ensamblar como el complejo activo y también eh, activar la afinidad por el sustrato en el caso de los activadores o viceversa en el caso de los inactivadores, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Voy a hacer un pequeño resumen de dónde vamos. La primera reacción es de glucosa a glucosa 6-fosfato, importante la enzima hexoquinasa. La segunda reacción es una isomerización, no es tan importante, ¿cierto? Simplemente estamos cambiando de glucosa a fructosa. La tercera reacción es la fosfofructoquinasa, la que hace la fosfofructoquinasa muy importante, es todo lo que hemos estado hablando de su regulación. Y seguimos con la cuarta reacción. La cuarta reacción es ya que la aldolasa rompe esa molécula tan inestable, ¿cierto? La fructosa 1,6 bisfosfato en dos, que son las dos únicas triosas que existen, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Recordemos que a su vez la dihidroxiacetona se vuelve gliceraldehído 3-fosfato gracias a la triosa fosfato isomerasa. Entonces es como que ya aquí acabamos la fase de inversión de energía que termina en que una glucosa se convierte en dos gliceraldehídos 3-fosfatos. De aquí en adelante todo es 2X, recuerden, porque estamos hablando de que una glucosa generó dos gliceraldehídos 3-fosfato, entonces de aquí en adelante todo lo que veamos que le está ocurriendo a un gliceraldehído 3-fosfato, pues también le está ocurriendo al otro, entonces todo hay que multiplicarlo por 2, por ejemplo. En la reacción 5 de la isomerización, la evolución mm, hizo como énfasis en esta isomerización por un motivo importante,
porque la dihidroxiacetona fosfato es una acetona, o sea, tiene una acetona, es decir, es una acetosa, y resulta que recordemos que las cetonas no se pueden oxidar, y como lo que nosotros aquí queremos es oxidar esa glucosa un montón, porque durante ese proceso de oxidación generamos intermediarios que se van a volver energía, eh, requerimos que convirtamos esta acetona en un aldehído, y esto es la respuesta a esta pregunta: ¿por qué queremos convertir una acetona en un aldehído? Para poder seguir oxidando, ¿vale? Ya pasamos a las reacciones que generan energía, que son la de las 6 a la 10. Entonces, tenemos la reacción número 6, que es en el que el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se fosforila. Como el gliceraldehído 3-fosfato se oxida, pues alguien se tiene que reducir. Ese alguien es una coenzima oxidada, que es el NAD+, se reduce a NADH. Entonces aquí obtenemos nuestros dos NADHs, que son ya, digamos, uno de los productos, entre comillas, energéticos de la vía. Es esta pregunta que está aquí y otras más que vamos a encontrar en esta presentación. No las voy a explicar tan a fondo en esta grabación, pero es importante que las piensen. Y después de un proceso de pensar, estudiar e investigar la respuesta a esas preguntas, si quedan dudas, las abordamos durante el taller o asesorías, etcétera. Pero es importante que estas preguntas, que no solamente es esta, sino otras que hay en el resto de la presentación, que no voy a responder tan explícitamente para hacer que el video sea más rápido, no tan largo, es importante que las vayan respondiendo y aclarando. Son preguntas que, en mi opinión, son el aprendizaje significativo que debe quedar de esta clase. Muchas veces como que estas vías metabólicas se enseñan a los estudiantes haciendo mucho énfasis en el nombre de las enzimas o realmente cuáles son esos cambios que están ocurriendo en las moléculas. Y en mi opinión eso no es tan importante. Eso, pues yo creo que eso casi nadie se lo sabe, a menos que tú seas un bioquímico o un ingeniero metabólico o algo así, o un nutricionista especializado en este tema, o un endocrinólogo, ¿cierto? Que probablemente alguno de ustedes se va a volver eso y está bien, y se lo aprenderán eventualmente, pero a este nivel lo que más me interesa es como unos conceptos generales sobre el metabolismo, unos conceptos importantes sobre estas vías, y eso sí, las enzimas que se regulan, cuál es la lógica de su regulación, cuáles son como esos rendimientos netos que tiene la vía, en qué momento la vía está más prendida, más apagada. Eso me parece a mí más importante que ir a detalles como vacíos, como, ay, ¿cómo se llama la enzima que hace la reacción número 7? No, no sé, pues veamos. Se llama fosfoglicerato quinasa. Bueno, pues, o sea, eso no dice mucho, ¿cierto? Entonces, lo más importante es, por ejemplo, ¿qué significa ese NADH que se produce en la reacción 6? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ese NADH se considera generación de energía? Y entender ese proceso por el cual ese NADH me va a brindar energía es, en mi opinión, un aprendizaje más significativo. Entonces, retomando otra vez acá, en la reacción número 6, que es la primera de la fase de generación de energía, convertimos el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bisfosfoglicerato, y esto ocurre eh, generando una coenzima reducida. Además, es que es interesante que en este proceso de generación de la coenzima reducida ponga un fosfato. Entonces, esta reacción es importante porque estoy poniendo ese fosfato extra, generando una molécula inestable con muchos fosfatos, y que de aquí vamos a ver de que su posterior degradación y liberación de esos fosfatos es lo que me va a regenerar, lo que me va a hacer ATP y a pagar por el ATP que ya he gastado anteriormente, pero adicionalmente darme dos moléculas extra de ATP, que son ese producto final también de la glucólisis, que es esa fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, ya teniendo el 1,3 bisfosfoglicerato, pasamos a 2-fosfoglicerato, quitamos uno de esos fosfatos, esto lo hace la fosfoglicerato quinasa, y esta es una enzima que me genera ATP. Entonces aquí tenemos los primeros dos ATPs que pagan por las reacciones 1 y 3, que son reacciones de consumo de ATP. Luego hacemos una isomerización de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Es simplemente que estamos pasando el fosfato de la posición 3 a la posición 2. Ya, no hay mucho que decir de esta reacción. Ya teniendo el 2-fosfoglicerato, lo que hacemos es una deshidratación
y generamos fosfonilpiruvato, que es una molécula de muy alta energía, quizá es la molécula con más energía que existe en la célula, pues desde un punto de vista metabólico. Y por supuesto, la última reacción, que es la de la piruvato quinasa, esta sí es importante que nos aprendamos esa enzima. Esa piruvato quinasa es relevante porque uno es la que genera el ATP. Como son dos fosfonilpiruvatos, entonces genera dos ATPs. Esos son los dos ATPs netos que me está dando la glucólisis. Y adicionalmente es una enzima regulada. Entonces ya hemos visto tres enzimas reguladas, ¿no? En la reacción 1, 3 y 10. La piruvato quinasa se regula de manera alostérica. Cuando hay mucho ATP o mucho acetil-CoA se inhibe. De nuevo es un feedback negativo, ¿cierto? Cuando hay mucho ATP, eso quiere decir que tenemos mucha energía, entonces pues apaguemos la glucólisis, o sea, no es necesario hacer más energía porque ya hay mucha. Eso es lo que indica como esa alta concentración de ATP. El acetil-CoA es un producto del piruvato, o sea, es uno de los destinos del piruvato. Entonces, cuando el piruvato se vuelve acetil-CoA, eso inhibe la piruvato quinasa porque también es como un indicador es un feedback negativo, un indicador de, bueno, ya hay mucho acetil-CoA, paremos la glucólisis y más bien usemos ese acetil-CoA para otra cosa que no sea energía, ¿cierto? Porque vamos a ver que el acetil-CoA es un intermediario muy importante en el metabolismo y no solamente es un intermediario en vías catabólicas, sino anabólicas. Entonces, si tengo mucha energía, pues podemos utilizar ese acetil-CoA para sintetizar moléculas en vías anabólicas. Aquí terminamos entonces las reacciones de la glucólisis. Vamos a ver un poquito más detalle de esa última regulación, que es la de la piruvato quinasa. Entonces, la piruvato quinasa es la enzima que cataliza el último paso de la glucólisis de fosfenolpiruvato a piruvato, generando el ATP, pues que como son dos fosfenolpiruvatos, pues son los dos ATPs netos. La piruvato quinasa tiene dos formas, una forma menos activa y una forma más activa. Y la única diferencia es un fosfato que se le pega a la enzima, es decir, es una modificación covalente. Esta enzima, cuando no tiene el fosfato, es activa, cuando tiene el fosfato es menos activa, es decir, cuando está fosforilada, la fosforilación inactiva a la piruvato quinasa. Tiene sentido que cuando haya mucho ATP, entonces como el ATP es el proveedor de este fosfato, pues cuando hay mucho ATP, pues probablemente vamos a tener la piruvato quinasa fosforilada, porque hay mucho ATP, entonces el ATP le puso el fosfato. O sea, eso ocurre de manera espontánea, el ATP va y le pone su fosfato, entonces apaga a la piruvato quinasa y por lo tanto el ATP sería un inhibidor. En este caso, por medio de modificación covalente de la enzima. Cuando quitamos ese fosfato, entonces la piruvato quinasa se activa y esto lo hace la fructosa 1,6 bisfosfato, que es uno de los pasos, uno de los productos de pasos tempranos de la glucólisis. Entonces, así como hacemos feedbacks negativos, también hacemos una especie de alimentación positiva, es decir, que si yo tengo unos productos tempranos en la vía, ellos van y me activan el último paso para que esa enzima esté preparada para cuando le llegue sustrato realmente y haga ese último paso, ¿cierto? Es una especie como de que al inicio se genera un producto que va y corre hasta hasta la última posición y le dice, vea, actívese, porque ya casi le va a llegar sustrato. eh, entonces usted tiene que estar preparado para hacer ese último paso de la vía, ¿ok? Así podemos interpretar esos activadores que vienen de etapas tempranas de la vía. Y también tiene una regulación hormonal. Cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, eso quiere decir que tenemos que aprovecharla. Si hay mucha glucosa en la sangre, entonces eso también activa mecanismos por los cuales quitamos estos fosfatos para activar y aprovechar esa glucosa. Cuando hay poca glucosa en la sangre, entonces no hay manera de hacer mucha glucólisis, entonces más bien eso inhibe, ¿ok? La piruvato quinasa tiene también como como dos formas o dos estructuras un poco diferentes en, tanto en el músculo y cerebro, que es la de tipo M, y la de hígado, que es la de tipo L.
L de liver, de hígado en inglés, y M de muscle, que es músculo en inglés. Entonces, la piruvato quinasa en músculos y cerebro sufre esa regulación alostérica, principalmente ATP y AMP, que son como antagonistas, ¿no? Cuando hay mucho ATP quiere decir mucha energía, cuando hay mucho AMP quiere decir, no, necesitamos energía, hay poca energía. Entonces ATP sería un inhibidor. Miren que usualmente en bioquímica, en general en ciencias, se representa la inhibición de una enzima como una raya, mientras que la activación con una flecha. Entonces el AMP sería un activador, el ATP sería un inhibidor alostérico en la piruvato quinasa de tipo M, mientras que en la piruvato quinasa de tipo L sufre una regulación más a nivel hormonal, ¿cierto? Que dirige esas fosforilaciones también. O sea, parte de estas fosforilaciones de acá no son solamente dirigidas por estos activadores e inhibidores, sino también por una regulación más hormonal. Por ejemplo, el glucagón es una hormona que me va a inactivar la piruvato quinasa porque el glucagón es una enzima, perdón, es una hormona que indica degradación de almacenes. Entonces, eh, cuando tenemos baja glucosa en la sangre, el glucagón se activa para degradar el almacén de glucosa, que es, que es el glucógeno, por medio de la glucogenólisis, y entonces eso me inactiva la glucólisis porque pues no tenemos mucha glucosa en la sangre, ¿cierto? Es algo similar a lo que ocurría acá. Bueno, entonces recordemos lo que les dije ahora sobre las preguntas, cuáles son las tres enzimas reguladas en la glucólisis y cuál es la lógica de su regulación. Deben entenderlas, revisen, no se queden solamente con esta clase, con lo que yo les estoy diciendo. Yo ya les he dado varios libros de consulta, revisen allí que, digamos, más información específicamente sobre esos tres pasos que son los más importantes de la glucólisis. ¿Okay? El paso 1, el paso 3, el paso 10. Adicionalmente, ¿cuáles son esos factores que regulan la glucólisis, digamos, a nivel global? La necesidad de piruvato, la necesidad de intermediarios o la cantidad de ATP. Entonces ya vimos muchos ejemplos en los que la cantidad de ATP y su contraparte, que sería la AMP o el ADP, nos regulan, ¿cierto? Mucho ATP quiere decir hay energía, entonces bajémosle al catabolismo. Mucho AMP o mucho ADP dice uy, casi no hay energía, entonces aumentemos la velocidad del catabolismo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con el tema de cantidad de ATP. Necesidad de piruvato. Muchas veces el piruvato y el acetil-CoA se van a utilizar también para procesos biosintéticos. Por ejemplo, nosotros podemos fabricar aminoácidos a partir de piruvato y de acetil-CoA o también ácidos grasos. Entonces, la velocidad de la glucólisis también depende un poco de esa relación que hay con el anabolismo. Aquí se encuentran señaladas las tres pasos que tienen un cambio en el delta de G muy grande. Esto que indica aquí es como el cambio en el delta de G. Entonces miren que estas tres reacciones son irreversibles y tienen un delta de G grande. Entonces su regulación no es simplemente modificación de la concentración de reactivos y productos porque no son reacciones están en el equilibrio, mientras que las demás son reacciones que, digamos, su delta de G es casi que cercano a cero. Entonces, estas son las tres más relevantes de la vía. Otra pregunta, ¿cuáles son las reacciones de la glucólisis que generan ATP? Y también podría complementarla, ¿y cuáles gastan ATP? ¿Ok? Bueno, y antes de pasar a los otros temas de la clase, porque apenas llevamos el 1 y llevamos ya casi una hora, eh, comentemos sobre la entrada de otras hexosas a la glucólisis. En un principio les mencioné que la glucólisis es una vía que, digamos, cuyo principal protagonista es la glucosa, pero otras hexosas también pueden entrar a la glucólisis y eh, aportar de manera energética, ¿cierto? También oxidarse y generar estos intermediarios como coenzimas reducidas o directamente ATP producto de la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, tenemos que la fructosa se puede volver fructosa 6-fosfato. Esto ocurre en músculo y riñones, mientras que en el hígado la fructosa se vuelve gliceraldehído.
La fructosa 6-fosfato entra a la reacción 3, mientras que el gliceraldehído entra a la reacción 6. Y por otro lado tenemos la galactosa, que es otra hexosa importante, que se vuelve galactosa 1-fosfato y luego se vuelve glucosa 6-fosfato y entra a la reacción 2. Entonces miren que entran en etapas tempranas de la glucólisis. Y aquí hay un cuadro que muestra más efectivamente cómo entran. Y aquí les dejo unas preguntas de repaso. Cuando tengan la diapositiva lo ven más a fondo. Ahora, pasemos a los caminos del piruvato. Resulta que la glucólisis propiamente dicha es la transformación de glucosa en piruvato, pero ese piruvato puede continuar el catabolismo, o sea, ese piruvato puede seguir oxidándose y generando más energía. Entonces, básicamente, la ruta que toma el piruvato depende de las condiciones de la célula, si está en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Entonces, tenemos que el piruvato en condiciones aeróbicas, es decir, cuando hay oxígeno, procede a convertirse en acetil-CoA y después a entrar al ciclo del ácido cítrico. Vamos a ver posteriormente esto. Por otra parte, el piruvato en condiciones anaeróbicas, es decir, cuando no hay oxígeno, puede seguir dos vías que dependen del organismo del que estamos hablando. Usualmente, si es una levadura, entonces ocurre fermentación o levadura u otras bacterias u otros organismos como bacterias, porque la levadura no es una bacteria, es un hongo. Eh, pero estos microorganismos hacen fermentación, entonces en condiciones anaeróbicas el piruvato se vuelve etanol, así es como ocurre la producción de etanol a nivel industrial, es una fermentación de azúcares, ¿cierto? Lo hace una levadura en el caso pues de la producción de cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae y esto genera etanol. Y en nosotros, por ejemplo, en momentos en los que no tenemos oxígeno, y esto ocurre principalmente durante el ejercicio intenso, cuando uno hace mucho ejercicio, uno no respira tanto, ¿cierto? Uno está agitado y deja uno de respirar tanto, entonces, claro, las células, principalmente en el músculo esquelético, literalmente entran en un estado en el que no les llega oxígeno suficiente, entonces no pueden hacer esta parte de acá que es obtener energía por medio del ciclo del ácido cítrico, sino que obtenemos energía por medio de una reducción del piruvato al lactato. Vamos a ver primero esta parte de acá, es decir, las condiciones aeróbicas, es decir, la conversión a acetil-CoA y a ciclo del ácido cítrico. Y posteriormente vamos a ver fermentación, que era el segundo tema es ciclo del ácido cítrico, el tercero es fermentación, que es breve para explicar esta parte de acá, y por último el cuarto tema es glucogenólisis, que es otro aspecto importante del catabolismo de carbohidratos. Entonces vamos a ver esta parte de acá de la derecha, las condiciones aeróbicas. Entonces en condiciones aeróbicas el piruvato se convierte a acetil-CoA. El piruvato se convierte a acetil-CoA por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa. Observemos que están ocurriendo dos cosas importantes. Uno, se le está poniendo una CoA a lo que queda a la mitad del piruvato, ¿cierto? Generando acetil-CoA. Ese CoA es importante porque el CoA es como una especie de activador. Cuando ustedes vean una molécula CoA, como el acetil-CoA, hay otras, como por ejemplo malonil-CoA, etcétera, ácido graso CoA, vamos a ver después. Las moléculas que tienen un CoA pegado están como activadas. Eso quiere decir que cuando quitemos ese CoA, eso es una reacción que probablemente me va a generar energía. O es importante para hacer un primer paso comprometido, o es importante para dirigir la reacción hacia la derecha, es decir, para darle una direccionalidad a la vía. Entonces es importante. Y observemos que adicionalmente vamos a reducir un NAT más a NADH, entonces vamos a producir otro cofactor reducido. Entonces, por una glucosa vamos a generar 2 NADH extra en este paso, si es que estamos en condiciones aerobias, ¿ok? Entonces voy a leer esto que está acá abajo, dice el piruvato se puede oxidar aún más si hay condiciones aerobias.
El piruvato entra a la mitocondria y se oxida y descarboxila. Entonces esto ocurre dentro de la mitocondria. Casi siempre que hablamos de condiciones aerobias es porque entramos a la mitocondria, ¿cierto? En condiciones anaerobias eso ocurre en el citoplasma. Eh, Durante este proceso de oxidación extra, porque miren que estamos oxidando aún más el piruvato, entonces alguien se tiene que reducir. ¿Quién se redujo? El NAD+ para producir NADH. Este acetil-CoA es quizá el intermediario más importante que existe en el metabolismo. Vamos a ver que el acetil-CoA hace parte de un montón de procesos, es central para los metabolismos grandes, que vamos a ver que son metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas. Vamos a ver que en algún momento del estudio de esos tres metabolismos vamos a encontrar por ahí en algún lado el acetil-CoA, es un intermediario supremamente importante. Aquí vemos como un resumen de esos destinos que puede tener el piruvato. Entonces lo produjimos durante la glucólisis, ¿no? Ese piruvato puede irse en condiciones aerobias a acetil-CoA o puede conducirse al lactato o etanol en condiciones anaerobias. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también el piruvato se puede volver oxaloacetato. Esto es importante para rutas biosintéticas, o sea, eso lo vamos a ver en la parte de anabolismo. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese acetil-CoA, es decir, va a entrar al ciclo del ácido cítrico. Ese es otro pedazo grande de esta clase y es entender el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico es quizá uno de los ciclos más importantes en el metabolismo junto con el ciclo de la urea, que tiene que ver mucho con el metabolismo de proteínas, pero el ciclo del ácido cítrico es súper importante porque es como el paso previo a la producción de energía en la cadena transportadora de electrones. Recuerden que en la clase que vieron de cadena transportadora de electrones vieron que lo que entra a esos complejos son puras coenzimas reducidas. Esas coenzimas reducidas se pueden generar en algunas vías directamente, ¿cierto? Por ejemplo, en la glucólisis vimos que se generaron 2 NADH y vimos que en ese paso de piruvato a acetil-CoA se generaron otros 2 NADH. Pero realmente quien produce la mayor cantidad de coenzimas reducidas es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que es su nombre, digamos, más formal. En este ciclo generamos estas coenzimas reducidas que van a darle como mayor fuerza a la cadena transportadora de electrones y eso terminamos generando un montón de ATP, casi que el 90% del ATP de una célula eucariota en condiciones aerobias es producido por la fosforilación oxidativa que se mueve gracias a las coenzimas reducidas generadas principalmente en el ciclo del ácido cítrico, entonces es un ciclo muy importante. Además que es un ciclo anaplerótico, eso quiere decir que no solamente es catabólico, que es el rol que les acabo de mencionar y es conectar con la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa, sino que también tiene un rol anabólico, es decir, muchos de los intermediarios del ciclo de Krebs se utilizan para la fabricación de otras moléculas como aminoácidos y otras moléculas complejas, etcétera. Entonces, el ciclo de Krebs es central. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Básicamente conecta la acetil-CoA que proviene de la glucólisis, pero recordemos que la acetil-CoA también puede provenir de otros lugares, entonces veámoslo más bien como de que empieza, entre comillas, con el acetil-CoA, que puede venir de muchos lugares. Hoy aprendimos que parte de esa acetil-CoA viene de la glucólisis, pero el acetil-CoA puede venir de otros lados, porque les mencioné que es un intermediario importante en varias vías. Un acetil-CoA se utiliza acetil-CoA para producir CO2, coenzimas reducidas en 8 reacciones. El ciclo de Krebs tiene 8 reacciones. A partir de acetil-CoA y oxalacetato, que tiene 4 carbonos, generamos un compuesto de 6 carbonos, que es el citrato. Este compuesto de 6 carbonos se va descarboxilando hasta volver a producir oxalacetato de 4 carbonos. Llega un nuevo acetil-CoA y así sucesivamente. En una vuelta del ciclo, observemos que en una de las reacciones también se genera un GTP. El GTP
se convierte fácilmente a ATP. Entonces, nosotros producimos un ATP en el ciclo de Krebs a nivel de sustrato. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Dos CO2, uno acá y otro acá, que son los que quitan dos carbonos. Recordemos que aquí formamos una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. Acá quitamos un carbono, acá quitamos otro carbono, regresamos a tener una molécula de 4 carbonos que se unen a dos nuevos acetil-CoAs y así sucesivamente. Generamos 3 NADH y un FADH2 que son coenzimas reducidas que van a entrar a la fosforilación oxidativa. Hacemos un ATP a nivel de sustrato y regeneramos una coenzima A que se utiliza en otros procesos, como por ejemplo, acá se utiliza una coenzima A, ¿cierto? Entonces, esta coenzima A puede provenir del propio ciclo de Krebs. Veamos entonces ahora paso por paso. Bueno, la primera reacción que tenemos es la combinación de ese acetil-CoA con oxalacetato. El acetil-CoA tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4 carbonos. Los combinamos para la formación de citrato. Solo hace la citrato sintasa, es una reacción irreversible y la citrato sintasa es una enzima regulada. Al final, cuando ya veamos todas estas reacciones, vamos a ver la regulación global del ciclo. Esto regenera la coenzima A, que probablemente va a entrar luego a la formación de otra vez citrato, de acetil-CoA. ¿Ok? Después de la primera reacción, en la que tenemos citrato, hacemos una isomerización. El citrato se vuelve isocitrato. Es simplemente cambiar de posición este OH. Miren que este OH estaba en este carbono y pasa a estar en este. Entonces la posición de ese OH nos permite seguir oxidando la molécula. Recordemos que desde un punto de vista catabólico, el ciclo de Krebs sigue oxidando el acetil-CoA, que fue uno de los productos de la glucólisis, ¿cierto? Si estamos en condiciones anaerobias, ese piruvato se volvió acetil-CoA y lo vamos a seguir oxidando. Entonces, tienen que tener en mente que muchas de las reacciones que estamos viendo aquí en el ciclo de Krebs son reacciones en las que yo quiero seguir oxidando esa acetil-CoA. Entonces, ya teniendo el isocitrato, pasamos a dos etapas de oxidación, que son las reacciones 3 y 4, que son las reacciones más importantes del ciclo, son las que tienen otras dos enzimas reguladas importantes, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces tenemos el isocitrato, que es una molécula de 6 carbonos. Entonces recordemos que venimos de citrato, isocitrato, seguimos teniendo los mismos 6 carbonos. Esta molécula se va a descarboxilar, quitamos este carboxilo, aquí entonces pasamos a tener una molécula de 5 carbonos y en el proceso de oxidación vamos a oxidar este OH que está aquí a un carbonilo, reducimos este NAD+, entonces generamos este cofactor reducido. El alfa-cetoglutarato, que es de 5 carbonos, es un intermediario muy importante también a nivel biosintético. Vamos a ver que tiene que ver mucho con algunos aminoácidos, con otras moléculas, etcétera, porque tiene 5 carbonos. Es un esqueleto de carbonos interesante para construir otras moléculas, entonces este alfa-cetoglutarato es intermediario importante. Ya teniendo alfa-cetoglutarato, procedemos a otra descarboxilación. Y en este proceso de descarboxilación en el que cambiamos esto por una CoA, entonces reducimos este NAD más a NADH. Entonces ocurre otra descarboxilación y generamos otro cofactor reducido. Recordemos lo que les mencioné ahora sobre la función de CoA, ¿vale? Ya teniendo el succinil-CoA, generamos GTP, que es fosforilación al nivel del sustrato, que eso se va a convertir en ATP, quitando esta CoA. Miren que quitamos esta CoA y
convertimos este GDP en GTP. Ok, aquí quitamos la coenzima A. Ya teniendo succinato, mire que tiene 4 carbonos, volvemos a tener una molécula de 4 carbonos. Entonces, los 2 carbonos extra que habían entrado por el acetil-CoA ya los hemos quitado en estos 2 pasos de descarboxilación. Aquí quitamos un carbono, aquí otro, y ya tenemos entonces una molécula. En realidad la tenemos desde acá, desde la succinil-CoA, y acá con succinato con 4 carbonos. El succinato se va a oxidar, se oxida este alcano a un alqueno. Entonces, como esto se oxida, pues alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El FAT. Entonces se va a reducir en FAT H2. Es otro cofactor reducido producto del ciclo de Krebs. El fumarato se hidrata por medio de la fumarasa, generando malato, y ese malato se oxida. Entonces oxidamos este OH y como alguien se oxida, pues alguien se tiene que reducir, entonces generamos otro NADH. Miren cómo la evolución es de tesa en seleccionar estas reacciones. Generamos una molécula como el succinato que no se puede oxidar más tan fácilmente con alcoholes, ya no tiene alcoholes. Miren que el succinato no puede oxidar más alcoholes a acetonas, por ejemplo, o aldehídos o ácidos carboxílicos. Entonces lo que hizo la evolución fue, bueno, como esto ya no tiene más formas de oxidar vía alcoholes, pues oxidémoslo vía alcano a alqueno. Esto es una reacción compleja, o sea, es difícil deshidrogenar, pero esa deshidrogenación es ayudada por esa coenzima FAT que tiene, digamos, una estructura relevante para poder hacer este proceso de oxidorreducción tan complejo a nivel orgánico. Ya teniendo este doble enlace, ¿cierto? Yo puedo hidratarlo, es decir, poner un OH y miren que yo ya puedo volver a oxidar este OH para seguir oxidando la molécula, porque recuerden, queremos oxidar y oxidar y oxidar para generar coenzimas reducidas que alimentan la cadena transportadora de electrones. Entonces, en la reacción número 8, que es la última, generamos el último NAD más con esa oxidación del OH. Regeneramos el oxaloacetato con el que vuelve a iniciar el ciclo al unirse a un acetil-CoA para la formación de citrato. Por eso es un ciclo. Pregunta, ¿cuántas reacciones en el ciclo de Krebs producen cofactores reducidos? ¿Cuánto ATP directo se genera? ¿En qué lugar se genera? Preguntas para pensar. Ahora veamos a nivel global, en condiciones aerobias, cuánto ATP sale de una glucosa. De una glucosa salen 2 NADHs. De una glucosa, recordemos que los NADHs podemos interpretarlos como 2.5 ATPs. Eso depende como del libro, ¿cierto? Yo creo que en la clase de fosforilación oxidativa vieron o vimos como esos cálculos de cuánto NADH y FADH2 representa al final ATP producido por la ATPasa. Pero en este libro, básicamente es que 2 NADH producen 5 ATPs. Entonces tenemos 5 ATPs por esos 2 NADH. Recordemos que la glucosa también genera por sí sola 2 ATPs. De piruvato acetil-CoA generábamos 2 NADH, o sea, otros 5 ATPs. Y en el ciclo de Krebs generamos 6 NADH, 2 QH2, que en este libro les llaman QH2, pero yo lo expliqué como FADH2, pero es lo mismo, ¿cierto? Básicamente. Es otro nombre para esa coenzima reducida. Entonces, 6 NADH representan 15 ATPs, esas 2 QH2 representan 3 ATPs. El ciclo de Krebs genera por sí solo también 2 GTPs. En realidad genera uno, pero como entran 2 acetil-CoAs, porque es la mitad, por decirlo así, de la glucosa, entonces generamos es en realidad 2 GTPs que podríamos decir que son iguales a ATP y también 2 CO2 pues que no tienen como digamos un rol energético, es un desecho que eso es lo que expiramos. Entonces sumando todo esto podemos tener entre 30 y 32 ATPs. Ese es el balance neto del catabolismo completo de la glucosa en condiciones aeróbicas para la producción de CO2. Miren que el CO2 es la versión más oxidada del carbono. Entonces estamos cogiendo esa glucosa y la estamos oxidando y oxidando y oxidando y oxidando hasta tener la versión más oxidada que puede tener un carbono, que es
tener dos hidrógenos, o sea, el CO2. Veamos la regulación de ese ciclo. El ciclo se regula básicamente en tres enzimas. En el primer paso, que es el de oxalacetato a citrato, con la unión de acetil-CoA. En realidad, el primer paso sería la unión de oxalacetato con acetil-CoA para producir citrato. La reacción número 3, que es la de isocitrato alfa-cetoglutarato. La 4, que es la de alfa-cetoglutarato succinil-CoA, que es esta diapositiva aquí que les dije que esta diapositiva es muy, muy importante. Eh, ¿Quién es como el principal comandante de la regulación del ciclo de Krebs? El NADH. Por supuesto, eso es otra vez, de nuevo, un feedback negativo. Si yo tengo mucho NADH, eso me debe mandar una señal al ciclo de Krebs como, bueno, ya hicimos mucho ciclo de Krebs, ya apáguese un poquito, porque ya no necesito tanto NADH, ya tengo superactiva la fosforilación oxidativa, entonces apáguese un poquito. Utiliza intermediarios más bien para rutas biosintéticas, no tanto para la generación de energía. Entonces el NADH es como el comandante de feedback negativo del ciclo de Krebs. Importante también el succinil-CoA y el citrato, que son inhibidores de feedback negativo de la enzima que lo produce. Entonces el citrato inhibe la propia enzima que lo produce, el succinil-CoA inhibe la propia enzima que lo produce. De hecho, el succinil-CoA también inhibe la enzima que produce citrato. Entonces es como un feedback negativo lejano, sería de succinil-CoA a la enzima que produce del primer paso, ¿cierto? Pero también el succinil-CoA inhibe su propia enzima y el citrato inhibe su propia enzima. ¿Quiénes son activadores? El ADP. Recordemos que mucha concentración de ADP es un indicativo de necesito hacer energía, necesito energía porque no hay energía, entonces prendamos, metámosle candela a este ciclo para que sigamos haciendo coenzimas reducidas. Bueno, entonces hasta aquí va el segundo tema, que es lo que sucedió con el piruvato en condiciones aerobias. Ahora vamos a ver la fermentación, que es lo que sucede con ese piruvato en condiciones anaerobias. Entonces, uno, si estamos hablando de el músculo esquelético de nosotros los animales en momentos de adrenalina, de estamos haciendo ejercicio, estamos huyendo, corriendo por nuestra vida o estamos en una maratón, estamos en un sprint, estamos nadando los 100 metros, entonces aquí nos vamos a quedar sin aire, ¿cierto? Con ese ejercicio intenso, pues nos quedamos sin aire, por eso hablamos de, entre comillas, condiciones anaeróbicas, porque nuestros músculos se quedan sin aire por unos momentos, sin oxígeno, no les llega tanto. Entonces, ese piruvato pues no va a poder entrar a la cadena, al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones, porque recordemos que la cadena transportadora de electrones requiere oxígeno en ese último paso. ¿Cierto? Es el aceptor de los electrones, finalmente es el oxígeno, ¿cierto? Entonces, si no hay, pues la fosforilación oxidativa se apaga. Entonces, yo necesito obtener energía igual. O sea, nosotros que somos animales que respiramos oxígenos, pero en condiciones que no lo hacemos, pues igual necesitamos seguir haciendo energía. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el piruvato, que es una molécula oxidada, se reduce a una molécula que es el lactato. Gastamos un NADH. Como este NADH se suponía que iba a ir al ciclo de Krebs y, perdón, a la cadena transportadora de electrones, pero como la cadena transportadora de electrones está apagada, pues entonces gastémonos este NADH produciendo una coenzima oxidada. Esto es contrario a todo lo que les he estado diciendo en la clase porque estas coenzimas oxidadas, de hecho, lo que significan es como gasté energía, ¿no? Pero necesito que aquí pillen esta lógica. Como estamos en condiciones anaeróbicas, este NADH, que es la coenzima reducida, pues no va a generar realmente energía porque tenemos apagada la fosforilación oxidativa. Entonces, la manera, o sea, la lógica del asunto es que generamos NAD más. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con este NAD más? ¿Para dónde va? Este NAD más se utiliza en una reacción de la glucólisis para acelerar esa reacción de la glucólisis. Entonces, durante la glucólisis, recordemos que se generaba un NADH. Eso requiere pues que tengamos NAD más. Entonces, ese NAD más potencia esta reacción de acá y eso quiere decir que hacemos glucólisis. Entonces, al hacer glucólisis, generamos un poquito más de ATP. Recordemos que la glucólisis no es muy buena generando energía de términos netos por sí sola,
pero pues eso es lo que hay. O sea que ahí necesitamos esos 2 ATPs que genera la glucólisis para que el músculo siga moviéndose. Entonces, esta es la lógica. El piruvato se vuelve lactato para generar NAD+, que potencia la glucólisis para otra vez hacer otro ATP o 2 ATPs más, pues. Este lactato es lo que nos hace doler los músculos cuando hacemos ejercicio. O este lactato es ácido, es ácido láctico, ¿cierto? Entonces esto baja el pH del músculo y eso duele. Entonces eso es lo que nos duele cuando corremos y salimos, o sea, nos van a atracar y salimos a correr sin parar 5 minutos. Uf, terminamos no solamente agitados, sino con dolor en las piernas. Eso es el lactato. Ahora, en otros organismos como las levaduras, que de hecho se trata de, el cuarto laboratorio es hacer una fermentación, ¿cierto? Entonces se trata de esto. Vamos a coger ese piruvato y lo vamos a convertir en alcohol, entonces en etanol. Esto lo hacen dos enzimas, la piruvato descarboxilasa, que convierte piruvato en etanal, que es un aldehído. Ese aldehído se puede volver a oxidar, perdón, se reduce a etanol. Entonces, una vez más, pues como se reduce, pues alguien se tiene que oxidar. Quien se oxida, el NADH, se vuelve NAD+, que sigue la misma lógica de esto. Generamos NAD+, que ayuda como a potenciar la glucólisis para obtener un poquito más de energía, y así es como viven esas bacterias. Ellas no es que estén corriendo o algo así, y no, ellas viven toda su vida en condiciones anaerobias. Entonces, pues simplemente viven con ese ATP que tienen, producido pues en ayuda de esto. Ok, lean esto que está acá abajo. Les dejo esas preguntas. Y esta es como la visión global entonces que tenemos de este proceso. En realidad esta la debía haber puesto después del ciclo de Krebs, ¿cierto? Porque habla pues de condiciones aeróbicas. Entonces revisen muy bien esto y revisen muy bien esto que son como los cálculos de dónde salen los ATPs. En este libro dicen 36 ATPs, pero en realidad son como entre 30 y 32. Eso depende también de, o sea, de los cálculos, pues de la fosforilación oxidativa, etcétera. Pero revisen bien estos cálculos. Y pasemos a hablar entonces del último tema, que es la glucogenólisis. El último tema de esta clase es entender la glucogenólisis. Entonces, recordemos lo que les comenté anteriormente de saber de qué vía estamos hablando con la propia palabra, ¿cierto? Entonces, es lo que quiere decir es la lisis del glucógeno. Es diferente a glucólisis, que es la lisis de la glucosa. Entonces, esto se trata del glucógeno. Entonces, recordemos que el glucógeno es un polímero de glucosas que está almacenado en el hígado y los músculos de los animales. Entonces, en el hígado y los músculos de, por ejemplo, nosotros, tenemos glucógeno, que es la manera como guardamos glucositas. Entonces, cuando hay mucha glucosa en exceso, es decir, comemos mucho y subió mucho la glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre, pues guardamos parte de esas glucosas en forma de glucógeno para momentos en los que no tenemos comida, por ejemplo, cuando dormimos, pues cuando estamos durmiendo, pues no estamos comiendo, entonces cuando estamos durmiendo igual tenemos que seguir vivos, seguimos haciendo metabolismos de donde se obtiene la energía cuando dormimos, principalmente el glucógeno y obviamente de otros lugares como los ácidos grasos, etcétera, que tenemos almacenados. Cuando dormimos hacemos una especie de ayuno, de hecho es nuestro ayuno que hacemos todos los días, nosotros todos los días hacemos un ayuno, que es cuando dormimos. Hay otros escenarios fisiológicos más complejos que ocurren en otros animales, como la hibernación o que, por ejemplo, la inanición, es decir, cuando no es que estemos durmiendo, estamos despiertos, pero no hay comida, entonces aguantamos hambre. En esos momentos también ocurre, en principio, glucogenólisis, pero también otras vías metabólicas. Entonces, en resumen, la glucogenólisis es degradación de ese glucógeno para liberar las glucosas libres, para la obtención de energía a partir de esas glucosas, en momentos en los que no tengo mucha glucosa que proviene de la dieta, o sea, en ayuno, ¿no? Bueno, entonces esta es la reacción. La reacción es que convertimos el glucógeno en
que es un polisacárido, le vamos quitando glucosa por glucosa y lo hacemos en un proceso de fosforilización. Entonces no es una llana hidrólisis, o sea, no es una hidrólisis y ya, sino que es una fosforilización, es decir, yo rompo, pero de una vez pongo fosfato. Entonces libero no glucosas solitas, sino que las libero en forma de glucosa 1-fosfato. Hay dos rutas que puede tomar esta glucosa 1-fosfato y eso depende de en qué órgano estamos. Si estamos en el hígado, entonces tenemos glucosa 6-fosfatasa, entonces esa glucosa 1-fosfato se vuelve glucosa 6-fosfato, quitamos el fosfato para generar glucosa que va al torrente sanguíneo. Eso lo hace el hígado para alimentar otros órganos. Es decir, ese glucógeno que está almacenado en el hígado eh, y también en el riñón, también ocurre en el riñón, alimenta a otros órganos por medio de glucosa que sale del glucógeno. Se requiere entonces de esa glucosa 6-fosfatasa para quitar ese fosfato. Recuerden que esos fosfatos retienen a la glucosa dentro de la célula. Entonces, al yo quitar el fosfato, pues la glucosa libre sí puede salir. En el músculo, el glucógeno se vuelve glucosa 1-fosfato y luego glucosa 6-fosfato, pero no sale, sino que esa glucosa 6-fosfato entra a la glucólisis de inmediato. Recordemos que entra entonces en el paso número 2, es decir, esto nos ahorra el primer paso que es el de la exoquinasa, ¿no? La glucógeno fosforilasa, que es la que hace esta reacción de acá, que es el primer paso comprometido de esta vía, es el punto de regulación hormonal y es un punto de regulación importante y modelo, por decirlo así, para entender la, la regulación hormonal en el metabolismo de carbohidratos. Vamos a verlo más adelante, pero lo adelanto desde ahora. La glucógeno fosforilasa es activada mediante el glucagón en el hígado o la epinefrina en el músculo y es inhibido por la insulina. Entonces, desde ya, el glucagón y la epinefrina son hormonas que activan la degradación de almacenes, mientras que la insulina es una hormona que inhibe la degradación de almacenes. Acá les dejo estas preguntas, leamos estos cuadros verdes de acá arriba, sigamos. Entonces, básicamente lo que ocurre es que este es el polímero de glucosas, rompemos estos estos enlaces glucosídicos, esto lo hace la glucógeno fosforilasa, lo hace por medio de un fosfato, entonces es una fosforilización, entonces pone el fosfato de una vez y generamos la glucosa 1-fosfato, este es el punto de regulación hormonal. Recordemos que el glucógeno está ramificado, entonces también hay una enzima desramificadora que es la alfa 1,6 glucosidasa que quita la ramificación, pero esa es lo que se llama pues, la reacción 2, pero igual terminamos en la cadena que es más lineal haciendo la fosforilización o la fosforólisis, más bien, perdón. El término correcto sería fosforólisis. Ya de esa glucosa 1-fosfato pasamos a la glucosa 6-fosfato, es una simple isomerización, y luego, si estamos en hígado y riñones, pasamos a glucosa, quitamos el fosfato, entonces esta glucosa sale al torrente sanguíneo. Si no estamos en el hígado y riñones, sino en el músculo, entonces esta glucosa 6-fosfato pasa directamente a la glucólisis y lleva una ventaja, porque nos ahorramos ese gasto de la primera reacción. Recuerden que la exoquinasa tiene ese primer gasto de ATP, entonces esta reacción que está ocurriendo acá con la fosforólisis en el músculo, pues nos está dando como una ventaja energética cuando entramos a la glucólisis desde este punto. ¿Cómo ocurre la regulación hormonal de esa insulina y ese glucagón? Este es como el panorama general. Recordemos que la insulina es una hormona que es una señal de degradación de almacenes. Perdón, es todo lo contrario, discúlpeme. La insulina es una hormona que da la señal para crear el almacén. Entonces miren que la insulina da la señal para crear glucógeno a partir de glucosa. Por otra parte, el glucagón es una hormona que nos da la señal de
degradación. Entonces pasamos del glucógeno a la glucosa y por lo tanto ellos dos son antagonistas. El glucagón inhibe la insulina y la insulina inhibe el glucagón. Veamos este gráfico de acá. Cuando nosotros tenemos un incremento de glucosa, es decir, cuando acabamos de consumir alimentos, eso se llama el estado postprandial. En el estado postprandial tenemos hiperglucemia, pues una hiperglucemia transitoria, ¿no? Porque pues acabamos de comer, entonces hay pues glucosa en la sangre. Entonces eso gatilla que el páncreas, que es el órgano que secreta la insulina, que es la hormona, eso lo hacen las células beta del páncreas, no sé, eso se llaman unos islotes, los islotes de Langerhans, creo que así se llaman. Bueno, las células beta. La insulina, que es secretada por el páncreas, entonces recordemos que gatilla la síntesis de almacén. ¿Quién es el almacén en este caso? El glucógeno. Entonces miren que gatilla la síntesis de glucógeno. Cogemos esa glucosa que está abundante en el torrente sanguíneo porque tenemos esa hiperglucemia transitoria por la dieta y guardamos parte de esa glucosa en glucógeno. Esto retorna a los niveles de glucosa pues a niveles normales porque almacenamos glucosa en forma de glucógeno. Recordemos que la glucosa en sangre se mantiene homeostáticamente hablando en unos rangos muy especiales. Cuando baja la glucosa en sangre, es decir, por ejemplo, en un ayuno, empezamos a hacer ayuno porque estamos durmiendo mucho, por ejemplo, entonces hacemos una hipoglucemia transitoria. Entonces, el páncreas, en vez de secretar insulina por las células beta, pues secreta glucagón por las células alfa. Entonces, el glucagón lo que hace es mandar una señal que dice degrade glucógeno, porque necesitamos glucosa en la sangre. Entonces el glucógeno se degrada en el hígado y libera esas glucosas libres, valga la redundancia, que hacen que el nivel de sangre, que el nivel de glucosa en sangre sea normal. Esto es una visión de lo que acabo de mencionar, pero aquí hay otras vías y hay otros metabolismos. Esta imagen de acá, revísenla, intenten reflexionar al respecto, piensen sobre ella y cuando nos veamos me hacen preguntas sobre ella y la discutimos. Obviamente ustedes todavía no han visto gluconeogénesis, cuerpos cetónicos, qué sucede con los ácidos grasos, etcétera, pero intenten relacionar un poco los conceptos que hemos visto y a la luz de lo que significa el glucagón y la insulina. Recordemos, glucagón es una señal de degradación de almacenes, mientras que la insulina es una señal de sinteticemos el almacén. Hasta aquí va esta clase, chicos. Muchas gracias. Revísenla, tomen apuntes, saquen dudas, contesten las preguntas que hay a través de la presentación y nos vemos en clase.